Advertencia. En esta serie de 2 vídeos solo voy a hablar de la historia del país desde su colonización hasta 1860, si quieren ver la historia completa háganmelo saber. Ahora sí, empecemos. En el vídeo anterior, vimos que Haití durante un período tuvo la denominación de imperio, pero solo hablamos de su primera era imperial, ya que recordemos fueron dos. Anteriormente hablamos un poco de la historia de Haití y del primer imperio. El día de hoy hablaremos del segundo imperio de Haití, pero antes, hablaremos un poco de lo que pasó desde la caída del primer imperio y la formación del segundo. Recordemos que el imperio de Jacques I se vino abajo cuando sus generales Alexandre Pétion y Henri Christophe encabezaron una revolución que acabó con la muerte del emperador y el exilio de su familia. Pero resulta que estos dos no se pusieron de acuerdo y estallaron las tensiones entre ambos, por lo que Henri al mando de sus tropas se dirige al norte donde inicia un movimiento separatista. Recordemos también que los estados en los que Haití fue dividido, fueron el estado de Haití, en el norte, y la República de Haití en el sur, gobernada por Pétion. Así que primero hablemos del estado de Haití. Las tropas de Christophe se replegaron hacia el norte, donde proclamó la secesión del sur. Nace así en 1807 el estado de Haití, con Henri como presidente que poco después sería proclamado vitalicio. Durante el período de existencia de este país, se inició con la consolidación y el establecimiento de la frontera luego de expulsar a las tropas de Pétion. En 1811, se hace un cambio total en la administración y el Estado pasa a convertirse en el Reino de Haití, así entonces Christophe se proclama como Henri I, estableciendo así una monarquía semiconstitucional y una nobleza al estilo europeo. Creando órganos administrativos que le acompañarían, hasta un canciller que funcionaba como su primer ministro, aunque el rey siempre tuvo más poder. Este período se caracterizó por el crecimiento y la prosperidad del norte, aquí Henri I mandó a construir escuelas, academias, palacios y fortificaciones. Aparte de promover medidas que le dieron un crecimiento económico al norte por las actividades agrícolas. También se caracterizó por las tensiones, sobre todo por el desplegamiento de batallones en la frontera con el país del sur. Sin embargo, el esplendor del reino de Haití sería muy efímero, ya que desde finales de 1818 iniciarían una serie de sequías y hambrunas que llevaría a una subida de impuestos, que provocaría el descontento de la población, esto sumado a los espías y oradores enviados desde el sur que comenzarían a cultivar en la población sentimientos republicanos y de reunificarse con el sur. Lo que provoca el estallido de una revolución general en la que los revolucionarios van ganando rápidamente mientras los partidarios del rey iban perdiendo paulatinamente. Debido a esto, y a una enfermedad, Henri I se termina suicidando el 8 de octubre, por lo que su hijo Víctor Henri, es proclamado como Henri II, aunque de manera muy arbitraria y casi de manera simbólica, así como Napoleón II, que a pesar de tener el título de emperador francés, ya el imperio no existía más y solo fue de manera emérita, pues lo mismo pasó con Henri II, y solo durante 10 días, ya que el 18 de octubre los revolucionarios toman el control total y desmantelan el reino y el 26 las tropas del sur conquistan el norte reunificando el país. Muy bien, ahora que ya hemos visto lo que pasaba en el norte de Haití, pasemos a ver lo que sucedía en el sur mientras tanto. La república fue proclamada justo después del desmantelamiento del imperio, a la par que iniciaba la rebelión de Christophe. Una vez culminada la secesión del norte, iniciaría el período de gobernación de Pétion, que al principio se mostró amante de la democracia, pero poco después se proclamaría presidente vitalicio. Más tarde en 1818 eliminó el Senado haitiano para poder gobernar con más libertad. Pétion se apoderó de las tierras de las plantaciones comerciales de la antigua élite de la colonia y las distribuyó entre sus seguidores y los campesinos. Gracias a esta medida Pétion ganó un gran apoyo del pueblo. En cuanto a economía, este estuvo más atrasado que el Reino del Norte. Las distribuciones de tierra y los cambios en la agricultura redujeron la producción de productos básicos para la economía de exportación. La mayor parte de la población se convirtió en agricultores de subsistencia total, y las exportaciones y los ingresos estatales disminuyeron drásticamente, lo que dificultó la supervivencia del Estado. Uno de los aspectos más característicos de este país, fue el apoyo o más bien alianza que formó con las tierras controladas por Simón Bolívar en sus campañas libertadoras. En 1818, enferma de fiebre amarilla y muere, por lo que es sucedido por Jean-Pierre Boyer, que 2 años más tarde aprovecharía la inestabilidad del norte para anexarlo.
Una vez reunificado el país, viene un período intermedio hasta la llegada del Segundo Imperio, del cual solo se puede destacar que luego de la reunificación de Haití, Boyer conquista la República Dominicana, que ya se había independizado tanto de Francia como de España. Esta ocupación duró 22 años, en los que se buscó borrar cultura dominicana y haitianizar el territorio, pero en 1844 finalmente se independiza la parte oriental quedando las actuales fronteras. De aquí, solo pasarían 3 años, Boyer fallece y es relevado en el cargo por Richer, pero este moriría en el cargo hasta que Faustin Soulouque es elegido presidente, pero no pasaría mucho hasta que, en 1847, mismo año en que se escogió se proclamaría presidente vitalicio. Así duraría hasta 1849 cuando sería proclamado por el Senado haitiano como emperador Faustino I. Al principio, Faustino, que era un hombre de 65 años, fue escogido por ser aparentemente maleable, pero cuando el Senado se descuidó, comenzó a realizar matanzas contra sus opositores y comenzó a acumular más poder. Finalmente culmina en 1849 cuando decide dar el siguiente paso. Sus políticas se basaron en crear un gobierno centralista y aislacionista, que, a pesar de estar basado en las costumbres haitianas, también tuvo mucha influencia de las antiguas noblezas europeas. Hizo regresar a la antigua nobleza del Primer Imperio y del Reino del Norte. Creó una constitución que establecía al imperio como una monarquía absolutista, lo que le dio el poder de crear títulos nobiliarios y convertir a las élites del país en una aristocracia. Condes, duques, caballeros, varones, etc. Debido a la muerte de su único hijo varón murió el mismo año que fue proclamado emperador, casó a su hija con su primo, y de esta unión saldrían 3 posibles herederos, y estos miembros, más las hijas del emperador, conformarían la dinastía Soulouque, segunda dinastía después de la de Henri Christophe. Otra de las medidas más características del gobierno de Faustino I, fueron las masacres por las cuales los únicos blancos de Haití son algunos funcionarios del gobierno. La invitación a muchos negros de la Luisiana estadounidense, recordemos que por aquel entonces la esclavitud aún no había sido abolida, y una república negra era el sueño de esos esclavos que anhelaban la libertad, aunque más tarde, con la crisis desmedida, regresarían a Luisiana. Y la otra fue la de honrar la memoria del Primer Imperio, en 1849 diciendo que la independencia de República Dominicana 6 años atrás representaba una amenaza para el régimen aislacionista del imperio. Por lo que en 3 ocasiones intentó reconquistarla, primero en 1849 poco después de su proclamación, pero sus tropas fueron emboscadas y obligadas a huir. Luego en 1850 con tropas de refuerzo de países extranjeros, principalmente potencias, pero también fracasó, y la última en 1855 que lograron avances y sus tropas penetraron en el país, pero finalmente no lograron más avances y se tuvieron que retirar. Todas estas invasiones fueron impedidas por el entonces presidente, Pedro Santana. Después de esto, Faustino desiste de su intento de conquistar Santo Domingo. El imperio se caracterizó por una constante crisis económica, una pobreza desmedida y protestas que eran reprimidas con mucha violencia. Esto sumado a las excentricidades del emperador que vació las arcas imperiales en una carísima y lujosísima coronación emulando a la de Napoleón I de Francia. Cansados de las excentricidades de Faustino, y del régimen de opresión y la falta de democracia, facciones revolucionarias republicanas se unirían al general Fabre Gefrard. Por lo que estallaría una guerra civil a finales de 1858. Los revolucionarios no tardaron en imponerse e irle ganando territorio a las fuerzas imperiales, que, a pesar de estar exhaustos, y que creían que su causa estaba perdida, siguieron luchando hasta que finalmente el 14 de enero de 1859 los revolucionarios entraron en Puerto Príncipe y asaltaron el palacio. Poco antes de la toma de la capital, las fuerzas imperiales desistieron y solo quedaron unos cuantos cuando los revolucionarios tomaron la capital y asaltaron el palacio. El emperador, que ya contaba con 77 años, abdicó ese mismo día, se refugia en el consulado francés del 15 de enero hasta el 22 de enero cuando es exiliado en Jamaica. En 1867 se le permite la entrada nuevamente a Haití, a sus 85 años, y muere 6 años después. Vaya, la historia de Haití sí que tenía alguna que otra sorpresa guardada por ahí. Ahora, centrándonos en su validez como imperio, este dista mucho de ser uno, ya que por lo menos el primero se extendió más allá de sus fronteras a través de conquistas y ejerció su poder sobre otro pueblo. El segundo imperio viene a tener esta denominación por el afán de Faustino de consolidar su poder y de sentirse poderoso.
Porque este imperio solo gobernó a la población haitiana, no ejerció su influencia en ninguna otra región, ni extendió sus dominios, ya que como vimos todos sus intentos de conquista fueron fallidos. Aparte de ser este estado de esencia antiimperialista. Y bueno gente, hasta aquí llega no solo este vídeo sino esta otra pequeña microserie, espero les haya gustado, recuerda darle like y suscribirte, comenta, si crees que hay algo más para complementar te invito a hacerlo de manera respetuosa en la caja de comentarios. Soy Dux de Valois y conmigo será, hasta la próxima, bye bye.